Las intermitencias del corazón. Fragmento del capítulo 1 de Sodoma y Gomorra, perteneciente a la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Una pena tan profunda como la de mi madre la sufriría yo un día. Ya lo veremos en la continuación de mi relato, pero no era la de ahora, ni como yo me la figuraba. Sin embargo, como un recitador que debiera conocer su papel y estar en su sitio desde hacía mucho tiempo, pero que llegado solamente en el último segundo y sin haber leído más que una vez lo que tiene que decir, sabe disimular bastante bien cuando le llega el momento de dar la réplica para que nadie se dé cuenta de su retraso, así mi pena, tan nueva, me permitió cuando llegó mi madre hablarle como si hubiera sido siempre la misma. Creyó sencillamente que los lugares donde había estado con mi abuela la habían despertado, y entonces me di cuenta por primera vez, y me di cuenta porque sentía yo una pena que no era nada al lado de la suya, pero que me abría los ojos, entonces me di cuenta con espanto de lo que ella podía sufrir. Por primera vez comprendí que aquella mirada fija y sin lágrimas que mi madre tenía desde la muerte de mi abuela se había parado en aquella incomprensible contradicción del recuerdo y de la nada. Por otra parte, aunque siempre con sus velos negros, más vestida en aquel país nuevo, me impresionaba más la transformación que se había operado en ella. No basta decir que había perdido toda alegría. Fundida, fija en una especie de imagen implorante, parecía tener miedo de ofender con un movimiento demasiado brusco, con un tono de voz demasiado alto, la presencia dolorosa que nunca la dejaba. Pero sobre todo, desde que la vi entrar con su manto de crespón, me di cuenta, lo que no había notado en París, de que ya no era mi madre la que estaba ante mis ojos, sino mi abuela. Así como en las familias reales y ducales, al morir el jefe, el hijo toma su título, y de duque de Orleans, de príncipe de Tarento o de príncipe de Loms pasa a rey de Francia, duque de la Tremoille, duque de Guermantes. Así ocurre a menudo que por un acontecimiento de otro orden y de origen más profundo, el muerto se apodera del vivo, que pasa a ser su sucesor semejante, el continuador de su vida interrumpida. ¿Acaso la gran pena que en una hija como era mamá sigue a la muerte de la madre no hace sino romper más pronto la crisálida, apresurar la metamorfosis y la aparición de un ser que se lleva dentro, y que a no ser por esa crisis que hace quemar las etapas y saltar de un golpe los periodos, no habría sobrevivido sino más lentamente? ¿Acaso en la añoranza del que ya no existe hay una especie de sugestión que acaba por dar a nuestros rasgos ciertas similitudes que desde luego teníamos en potencia, y se produce sobre todo una suspensión de nuestra actividad más particularmente individual? En mi madre, la de su buen sentido, de la alegría burlona que había heredado de su padre, que mientras vivía la persona amada no temíamos ejercer, aunque fuera a su costa, y que contrapesaba el carácter que debíamos exclusivamente a ella. Una vez muerta, tendríamos escrúpulos en ser otro. Ya no admiramos más que lo que ella era, lo que nosotros éramos ya, pero mezclado con otra cosa, y lo que en lo sucesivo vamos a ser únicamente. En ese sentido, se puede decir que la muerta no es inútil, que el muerto sigue actuando sobre nosotros, y hasta más que un vivo, porque como la verdadera realidad sólo el espíritu la discierne, como es objeto de una operación espiritual, no conocemos verdaderamente más que lo que nos vemos obligados a recrear con el pensamiento, lo que la vida de todos los días nos oculta. En fin, en ese culto de la añoranza de nuestros muertos consagramos una idolatría a lo que ellos amaron. Mi madre no sólo no podía separarse del bolso de mi abuela, más precioso ahora para ella que si hubiera sido de zafiros y diamantes, de su manguito, de todas aquellas prendas que acentuaban el parecido entre ellas dos, sino ni siquiera de los volúmenes de Madame de Sévigné que mi abuela tenía siempre con ella, ejemplares que mi madre no hubiera cambiado ni por el manuscrito mismo de las cartas. A veces le gastaba a mi abuela la broma de que no le había escrito una sola vez sin citar una frase de Madame de Sévigné. En cada una de las 3 cartas que recibí de mi madre
antes de su llegada a Balbec, me citó a Madame de Sévigné, como si aquellas 3 cartas no fueran escritas por ella para mí, sino por mi abuela para ella. Quiso bajar al malecón a ver aquella playa de la que mi madre le hablaba todos los días cuando le escribía. Desde la ventana la vi, en la mano el tucás de su madre, caminar toda negra, con paso tímido, piadoso, por la arena que unos pies queridos habían pisado antes que ella, y parecía como ir en busca de una muerta que las olas le iban a traer.